¿Qué pensamiento alimentamos diariamente? De Ricardo Martín Almada, 2003. Voz en off, Miguel Yegros. Sean todos bienvenidos. ¿Usted se ha puesto a pensar que así como existen leyes de física, también existen leyes de pensamiento? Si su pensamiento es noble y elevado, sintonizará la frecuencia positiva del universo y atraerá a su entorno pensamientos similares. En cambio, si cultiva pensamientos negativos, sintoniza la frecuencia negativa del mundo, alimentada por millones de personas que están pensando lo mismo. Uno atrae hacia sí mismo la misma calidad de pensamientos de otras personas que la de los nuestros. Entonces, el optimista cree que en el triunfo se pone en sintonía con todas las personas que piensan como él. El pesimista, en cambio, que tiene miedo y mantiene en él la idea del fracaso, entra en la frecuencia de todas las personas fracasadas y se hunde más rápidamente. Si usted se mantiene en las ideas negativas y se considera incapaz de progresar, la influencia sobre los demás será nula. Usted será conducido por la masa, en lugar de conducir su vida. El miedo es un hábito mental creador de pensamientos negativos que se encarga de materializar la situación a la que se teme. Recuerde siempre dos cosas. La mente crea y ejecuta nuestros pensamientos. El hábito de la duda anula el de la decisión. Tenemos que polarizar este sentimiento con la frase yo quiero, yo puedo. Recuerde, una vez más, la mente crea y ejecuta nuestros pensamientos. Su pensamiento principal debe ser yo quiero, yo puedo. Para ello, piense, yo quiero, yo puedo. Sueñe, yo quiero, yo puedo. Actúe, yo quiero, yo puedo. Viva, yo quiero, yo puedo. Lo más importante, después de alimentar nuestra mente con pensamientos positivos, es ponerlos en acción. Vivir en positivo y ser leales y coherentes con nuestros pensamientos. Las ideas productivas y la decisión de ejecutarlas generan una energía positiva que pulveriza los obstáculos. La mejor manera de erradicar los pensamientos y sentimientos negativos es cultivando los positivos diariamente. Para ello, es importante que observe su entorno. Como ejemplo, imagínese su jardín mental. Para poder cultivar plantas sanas y fuertes, deberá elegir un lugar soleado y fértil. Limpiar diariamente los yuyos y malezas que crecen alrededor, además de regarla con optimismo y abonarla con seguridad. Charlas, programas y lecturas elevadas y productivas. Es importante saber, mentes mediocres discuten personas, mentes medianas discuten eventos, mentes elevadas discuten ideas. Observe, ¿qué alimento brinda a su mente diariamente, a cada momento? ¿Con los diarios que lee? ¿Con las novelas? ¿Con el chisme? ¿Con la música que escucha? ¿Con los inocentes jueguitos de computadora que juega? ¿Será que se pasa viendo, escuchando, hablando y sintiendo, pensando en morbo sexual, en dolor,
desengaño, venganza, celos, maldad, en matar? ¿Cree usted que esa clase de pensamientos generan la felicidad? Debemos desconectarnos de las cosas, situaciones y personas que nos dañan o generan en nosotros pensamientos de tristeza, frustración, depresión, sexo animal, etc. Esto no significa aislarnos socialmente, simplemente comprender el sentido de vivir en la sociedad, pero no ser parte de ella. Libérese de la vanidad de su ego, que camufla y justifica sus debilidades, culpando a otros, y enfrentarlas verdaderamente de una vez, ya que al fin de cuentas están en usted. Sueñe, planee y realice sus sueños a través de su energía y voluntad. Sea coherente con sus pensamientos. No se engañe con supuestos pensamientos positivos, pero en el fondo sigue alimentando su miedo. Las personas fuertes son tranquilas y moderadas, conscientes de su propia fuerza. La suerte no existe. La mente crea y ejecuta nuestros pensamientos. El humano es lo que piensa, vive lo que piensa y se transforma en lo que piensa. Conclusión. Somos un imán que atraemos a nuestro entorno lo que en realidad somos interiormente. En el mundo del pensamiento, lo similar se atrae, lo opuesto se repele. El éxito tiene su base en la voluntad, su secreto en la visualización y su realización a través del optimismo, en el esfuerzo y el conocimiento. El hombre es lo que pensó poder ser. Elimine la culpabilidad y el miedo que lo hacen aferrarse al pasado, dejando de vivir el presente e impidiendo preparar su futuro. Los guerreros de la luz que buscan el conocimiento y la libertad dan paso cada día y viven su momento. El hábito de la duda anula el de la decisión. Recuérdelo siempre y reemplace sus hábitos negativos de duda por hábitos positivos de decisión y acción. El conocimiento es riqueza. Muchas gracias por asistir. Voz en off, Miguel Yegua.